Hoy tengo este hermoso privilegio de poder compartir la palabra con la iglesia, y como es un privilegio también es una gran responsabilidad, así que bueno, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que he titulado con el nombre de El camino del exilio, y tiene un subtítulo que creo que es muy importante y es lo que se va a repetir. Quiero que tengamos presente de principio a fin de este tiempo de palabra, y es como viviendo como peregrinos en este mundo, ¿sí? Y quisiera que me ayudaran con algo algunas personas. Yo tengo algunos textos que me gustaría que me ayudaran a leer. Yo les voy a decir cuándo los vamos a leer. No sé, hermano José, si me puede ayudar teniendo preparado Primera de Pedro, versículos 1 y 2. Hermana Esther, Primera de Pedro 1, 13 al 17. ¿Alguien más que quisiera ayudarme? Hermana Miriam. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. ¿Y alguien más? Por allá. Juan 17, 14 al 21. Perdóname, ¿puedes repetir otra vez? Primera de Pedro. Primera de Pedro 13 al 17. Sí. 13, pero ¿de qué capítulo? Del 1. Y Primera de Pedro por allá 2, del 11 al 12. Capítulo 2, del 11 al 12. Y Juan 17, del 14 al 21. El camino del exilio, viviendo como peregrinos en este mundo. Antes de empezar, quisiera definir algo que son dos palabras que vamos a usar mucho. Quizás la mayoría ya las conozcan y entiendan muy bien de qué se tratan, pero yo quisiera poder reforzarlas un poco porque quizás puedan pasarse por alto, y es algo que se va a tratar durante toda la palabra. Y es, ¿qué es el exilio? El exilio, aquí hay una definición que estuve buscando un poco, y dice que es la separación de una persona de la tierra donde vive, abandono forzoso o voluntario de la patria por motivos quizás generalmente políticos, conflictos, invasiones, como en la antigüedad sucedió con Israel en múltiples ocasiones, o quizás en la actualidad con países que se ven en medio de crisis o guerras, y muchas personas tienen que salir de ellos, y conocemos muchos casos, ¿cierto? Quizás algunos de nosotros estamos aquí por algo parecido. ¿Y qué es un peregrino? Un peregrino es un extranjero, un forastero, un migrante, alguien que transita por una tierra a la cual no pertenece, ¿sí? Creo que no queda alguna duda respecto a lo que significa. Y quisiera que pudiéramos prestar atención para dar un poco de contexto a lo que vamos a estar leyendo a continuación, en los versículos que mencionamos. Y es que cuando leemos la Biblia y nos acercamos a ella, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos parte de una historia muy grande, de una historia que se remonta al principio de la creación, que podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Vemos que en el capítulo 1 de Génesis y en el desarrollo de los primeros capítulos tenemos la creación, la primera pareja, el primer pacto que Dios hace con ellos, la primera transgresión y el primer exilio. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, tenían todo lo que necesitaban y estaban viviendo una vida plena donde cumplían el propósito de Dios en la creación. Y teniendo todo lo que necesitaban, aparece un personaje en escena, la serpiente, y les tienta, engañándoles, utilizando una verdad a medias, diciéndoles: si comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán igual a Dios. Pretendiendo ser iguales a Dios, ya siendo creados a imagen y semejanza de Dios, engañados, comen del fruto y desobedecen al pacto que se había establecido por primera vez con la humanidad, y transgreden ese pacto, y en incumplimiento de ese pacto son exiliados del jardín del Edén, el primer exilio conocido. Y desde ese entonces la humanidad completa nos vemos inmersos en una dinámica de quebranto, de separación, de rebelión en contra de Dios.
una dinámica y una espiral de muerte, de conflicto, de opresión continua, donde deseamos ser dioses en nuestra propia opinión. Y irónicamente, queriendo ser dioses, terminamos sometidos y adorando ídolos, como el poder militar o el poder de cualquier clase político para oprimir a otros. Terminamos adorando ídolos como el acumular riquezas, ¿sí? y la codicia de acumular riquezas, o ídolos como el placer inmoral. Terminamos irónicamente sometidos a ídolos, pretendiendo nosotros ser dioses y tratando de redefinir el bien y el mal a nuestra conveniencia. Y es en esta dinámica que aparece quizás una historia que muchos conocemos, la historia de Babel. Es la cúspide de esto, de esta dinámica de rebelión en contra de Dios. Y es aquí, este estado nos condujo a la humanidad a una espiral de rebelión, muerte, conflicto y opresión. ¿Y por qué Babel? 2 capítulos antes de la historia de Babel, en el libro de Génesis, se nos relata que Dios hace un pacto nuevo después del diluvio con un personaje que se llama Noé. Y el pacto que hace con esta persona y con la humanidad en un nuevo proceso de intentar reivindicar la humanidad, Noé recibe estas promesas y esta encomienda de parte de Dios, y a él les dice: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Y se nos dice que los seres humanos empezaron a llenar la tierra y había naciones y cada una tenía su lengua y cada una tenía su lugar específico en una región. Pero aparece Babel, y Babel nos dice que todas las personas hablaban el mismo idioma. No es muy claro en nuestras traducciones, pero cuando vamos al original podemos ver claramente que está haciendo alusión a que hay un proceso donde hay un imperio que está surgiendo, y resulta que este imperio forzosamente está obligando a gente a hablar un solo idioma, y está obligando a gente, o está dirigiendo y mandando a gente para hacer ladrillos cosidos, que en ese tiempo antiguo, en ese contexto, era una actividad mayoritariamente esclavista, como le sucedió a Israel en Egipto, siglos después. Y en ese proceso de Babel querer edificar una torre, ¿verdad?, para alcanzar los cielos, ellos empiezan una dinámica donde hay una dinámica de opresión sobre personas que estaban en esa región. Y ahí es donde podemos ver el surgimiento del primer imperio conocido. Babel también se le puede llamar Babilonia, es otra palabra para llamar a Babilonia. Y Babel marca el parámetro de cada uno de los siguientes imperios que surgieron en la antigüedad, como Asiria, como Babilonia, como Persia, Roma. Todas actuaban bajo la misma dinámica, oprimiendo, ¿sí?, haciendo que otros se sojuzgaran bajo su poder, ellos aplicando poder humano sobre ellos para alcanzar sus propios fines. Esto nos muestra que estamos en una dinámica de un mundo hostil, en un mundo quebrantado, en un mundo separado de Dios, en rebelión contra Dios, un mundo que ha deseado ser dioses en su propia opinión, redefiniendo el bien y el mal a su conveniencia. Y me parece impactante porque han pasado muchos siglos, han pasado muchos años, y al día de hoy seguimos viendo que vivimos en un mundo injusto, en un mundo donde hay opresión, en un mundo donde hay esclavitud incluso, en un mundo donde gente sigue sufriendo y gente sigue tratando de buscar un mejor lugar en otro sitio, ¿sí?, sea de manera forzada o no. Y me parece muy interesante porque esto describe cómo es nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo quebrantado, un mundo en rebelión contra Dios, en un mundo en rebelión contra los mandatos y los planes de Dios. Quisiera la siguiente. Bueno, decía, el patrón se repite, los reinos de la antigüedad, pero a pesar de esto, a pesar de que vemos que hay una dinámica en la antigüedad y hasta en nuestros días de hoy de rebelión en contra de Dios,
de pecado en contra de Dios, de transgredir los pactos de Dios, de oponernos a los planes de Dios. A pesar de todo eso, Dios tenía un plan. Ese plan resulta un poco irónico porque de la misma región donde se ubicaba Babilonia, en un lugar llamado Ur de los caldeos o Ur de los babilonios, Dios saca a una pareja, ¿sí? Llamada Abraham y Sara. Bueno, en un principio se llamaban Abraham y Sarai, pero luego cambiaron sus nombres, que eran Abraham y Sara. Y Dios promete que a través de estas personas Él iba a cumplir un plan, que era bendecir a todas las familias de la tierra, mostrar su gloria a toda la humanidad a través de la descendencia que vendría de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, Jacob cambió su nombre a Israel, Dios cambió su nombre a Israel, y de él nace el pueblo de Israel. Pero, irónicamente, el pueblo de Israel, siendo ese pueblo escogido de Dios, también se rebeló. A pesar de que Dios había hecho un pacto con ellos, a pesar de que Dios había establecido promesas para ellos y bendiciones en un acuerdo de obediencia a Él, Israel transgrede el pacto con Dios y se rebela en contra de Dios en múltiples ocasiones. Y como modo de justicia o castigo, Dios permite que reinos más fuertes, reinos opresores, como Asiria o Babilonia o Persia, esclavizaran o exiliaran al pueblo de Israel, y muchos de ellos terminaron viviendo en cautividad en esos reinos, lejos de sus tierras, lejos de su hogar, lejos del lugar donde Dios le había prometido que se iban a establecer, a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y resulta, cuando uno toma el tiempo de poder leer la historia de Israel, te vas a dar cuenta que uno dice: wow, cómo este pueblo es tan terco. Si Dios les dio tantas oportunidades, Dios les dio tantas posibilidades, tantas opciones, y ellos se rebelaron una y otra vez. Decimos: qué mal pueblo. Y somos tan parecidos a ellos. Somos tan parecidos a ellos. Dios tenía un plan, como decía. Y ese plan era que también a través de la descendencia de Abraham, Dios prometió un redentor. No llegó inmediatamente en la siguiente generación, sino que tardaron muchas generaciones en que llegara ese redentor, ese Mesías prometido, que iba a reivindicar, que iba a redimir, mejor dicho, al pueblo escogido de Dios, que venía a traer libertad que tanto anhelaban en esa tierra de cautividad en la que estaban viviendo, de opresión, de dificultades. Esperaban un Mesías que les librara de todas las aflicciones físicas que ellos estaban viviendo en ese tiempo, tanto en el exilio, pero ya también volviendo a su tierra, porque igual luego del exilio ellos vuelven a su tierra, el pueblo de Israel vuelve a su tierra para reedificar su nación. Pero aún en ese proceso también vivieron opresión de diferentes tipos de reinos, de diferentes tipos de enemigos, hasta llegar al Imperio Romano, que los oprimió también. Y cuando sucede, y estamos en este tiempo que el Imperio Romano está oprimiendo de alguna manera al pueblo de Israel, es donde entra en escena ese Mesías que había sido prometido. Ese Mesías vino con el propósito de mostrarnos el camino de regreso a casa, por decirlo de alguna manera, al lugar donde realmente nosotros pertenecemos, al lugar donde se nos ha prometido estar eternamente a todos los que confiamos en Él. ¿Sí? Eso es la clave. Todos los que confiamos en Él, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, en Cristo, en Jesús. ¿Podríamos pasar a la siguiente? Y es ahí donde uno de los discípulos de Jesús, años después de su experiencia con Él y de ser encomendado a ser uno de los apóstoles y a compartir el mensaje del Evangelio a las naciones, no solamente en Israel, sino alrededor del mundo gentil, que era el mundo no judío, Pedro
quien había sido un pescador normal de Galilea, se convierte en un pescador de hombres, como Jesús le promete y le dice que también a través de él se iba a establecer en parte la iglesia. Y él escribe una carta que me parece muy especial por el motivo y a quienes va dirigido. Y podríamos leer. Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Me encanta este saludo, esto es apenas el saludo, y creo que hay mucho que podemos ver en estos dos versículos. Pedro se presenta como apóstol y empieza dirigiéndose al público o a los lectores que lo están leyendo y les dice: expatriados. O sea, ustedes que no tienen hogar, ustedes que no tienen, o bueno, no que no tienen hogar, que no están en su hogar original, ustedes que son extranjeros en el lugar donde están, ustedes que son peregrinos en ese lugar, que están de paso en ese lugar donde están ahora. Y luego dice, también los llama expatriados y luego los llama elegidos. Elegidos. ¿Según qué? Según el previo conocimiento de Dios Padre. Y me gustan estas dos palabras. Podemos, Olson, la siguiente. Me gustan estas dos palabras porque nos describen nuestra condición como cristianos, ¿sí? Ya no hablando en un sentido físico, hablando en un sentido espiritual. Nosotros como creyentes, nosotros somos migrantes o expatriados, peregrinos en este mundo, pero también elegidos. Y cuando habla de expatriados dice, podríamos decir que esta palabra enfatiza la naturaleza temporal del peregrino en un lugar. Como expatriados los cristianos vivimos en el mundo, pero nuestra verdadera ciudadanía no está en este mundo. Amén. Se encuentra en el cielo nuestra verdadera ciudadanía. Y también dice que somos elegidos. Pedro nos recuerda, o le recuerda a sus lectores, que tenemos una posición privilegiada. Y suena como algo paradójico, porque no relacionaríamos ser peregrinos con ser privilegiados. Quizás todo lo contrario. Pero Pedro nos dice que ustedes son privilegiados. Ustedes que han sido elegidos, tenemos una posición privilegiada y segura, como quienes son objeto de la decisión soberana, llena de gracia y eterna, para que sean pueblo en y a través de Jesucristo. Somos peregrinos en este mundo. Nuestro hogar no se encuentra en este mundo, no se encuentra en esta tierra, se encuentra en la eternidad con Cristo. Pero también eso es una realidad, es porque somos elegidos, ¿sí? Parece paradójico, es paradójico, ¿sí? Ser peregrinos y privilegiados al mismo tiempo, elegidos al mismo tiempo. Pero esa es la verdad del Evangelio, para los que hemos creído en Jesús y puesto nuestra fe en Él. Y es que el mensaje principal de Pedro en esta carta, y en este mensaje que comienza hablando, es que nosotros podamos permanecer firmes en la fe, ¿sí? Recordando algo importante, y es lo que nos dice en el saludo, que somos elegidos por la previsión del Padre, somos santificados por la obra del Espíritu Santo, y somos rociados con la sangre, por la sangre de Cristo. Somos justificados, declarados inocentes en su sacrificio por fe, y ahora vivimos no para obedecer lo que antes obedecíamos, nuestras pasiones terrenales, ¿sí? Carnales, sino para obedecer al Hijo, a Cristo. Amén. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y yo quisiera hacerles una pregunta pensando y reflexionando en este texto que acabamos de leer y escuchar. Y es, ¿cómo debemos vivir en nuestra peregrinación en este mundo? Pedro lo responde muy bien, mejor de lo que yo lo podría hacer. Y dice, seguid vuestro entendimiento para la acción. Eso en realidad quiere decir, o por ponerlo en palabras modernas, es como decir, a ver, abróchate el cinturón o pon manos a la obra, ¿sí? Prepárate para la acción, prepara tu entendimiento para la acción. ¿Para la acción de qué? De tu obediencia a Dios en medio de tu peregrinación. Y luego dice, sed sobrios en espíritu. Esto nos debe recordar las palabras del apóstol Pablo cuando decía, no tengan un mayor concepto de ustedes que el que deben tener, ¿sí? Seamos conscientes de que nosotros no permanecemos firmes por nuestras propias fuerzas, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Gracias a la obra del Espíritu, nosotros permanecemos firmes. Nosotros podemos caminar este tiempo de peregrinación en este mundo, en medio de dificultades, en medio del dolor, en medio del quebranto. Firmes es porque el Espíritu está con nosotros. No estamos solos. No estás solo. Estamos, gracias a Dios, sostenidos por el poder del Espíritu. Y luego dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. No en las cosas de este mundo. El cristiano, o por decirlo, llamarlo de alguna manera como lo venimos diciendo, el peregrino cristiano que atraviesa por el exilio de este mundo, no pone su esperanza en las cosas de este mundo. No pone su esperanza en lo que puede tener en este mundo. No pone su esperanza en lo material que este mundo ofrece. Pone su esperanza en Cristo. Creo que es Hebreo que, hablando acerca de Moisés, dice que no consideró ser llamado hijo de la hija de Faraón, del reino más importante en su momento de Egipto, porque tenía puesta la mirada en algo futuro, que era Cristo, ¿sí? Y eso me asombra tremendamente. Quizás esa también, bueno, seguramente esa también debería ser nuestra visión, nuestro enfoque en nuestra vida. Y dice, gracias a Dios que somos ayudados por el Espíritu y fortalecidos del Espíritu para que seamos santos como Él es santo. No es algo imposible, es algo que Dios nos invita a hacer y nos ha dado la capacidad de hacerlo por el poder de su Espíritu y la obra de su Espíritu en nosotros, no por nuestra capacidad, porque en nuestra capacidad es imposible. Y así que, ¿cómo debemos andar en nuestra peregrinación? Dice Pedro que nos debemos conducir con temor, sabiendo y teniendo en cuenta en quién hemos creído. Temor, la palabra que podríamos relacionar más es un temor reverente a Dios, sabiendo que Él es quien juzga tanto a justos como injustos. Conduzcámonos en este caminar reverenciando y temiendo a Dios, sabiendo que Él es soberano sobre nuestras vidas, ¿sí? No lo tomemos a la ligera. Siguiente. A ver. 1 Pedro 2, del 11 al 12. Amén. Amad, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Extranjeros y peregrinos, vuelve a usar esa frase Pedro, y con estas palabras se conocía o se describía al pueblo de Israel en el exilio en múltiples ocasiones en la antigüedad. Pero ahora estas palabras describen a la iglesia, el verdadero pueblo de Dios que vive en el exilio en este mundo, ¿sí? Ahora nosotros somos esos extranjeros, ahora nosotros somos esos peregrinos que atravesamos por el exilio de este mundo. No nos
conformamos a este mundo, ¿sí? Sino que nos conformamos a nuestro Dios, nos conformamos a la palabra de Dios, nos conformamos al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y a pesar de la condición del mundo, el cristiano no está llamado a vivir desentendido de su entorno tampoco. No estamos llamados a decir, a ver, ahora como yo soy peregrino y no pertenezco a este lugar, no me relaciono con la gente de este lugar, no hablo con la gente de este lugar. No es así. Al contrario, a pesar de que estamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo, estamos llamados a cumplir con el propósito de Dios en este mundo, y es mostrar su gloria a la humanidad. Y vamos a leer eso en un texto que es uno de mis favoritos, aunque no sé si es correcto decir que uno tenga textos favoritos, pero es uno de mis preferidos, y está en Juan 17, y es cuando Jesús está orando por sus discípulos antes de ser entregado. Juan 17, 14 al 21. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto es tremendo, porque el mismo Jesús en su oración al Padre está diciendo, porque ellos no son de este mundo, ustedes no son de este mundo, nosotros como creyentes no pertenecemos a este mundo. Y así como Jesús fue enviado, Jesús está pidiendo que nosotros también hemos sido enviados al mundo y que seamos protegidos por el poder del Padre, y que a través del amor que hay entre nosotros, el amor que expresamos a las personas y el amor que tenemos a Dios y que mostramos a través de nuestra obediencia a Dios y sus mandatos, el mundo pueda creer que el Padre envió al Hijo. Tremendo. Eso es algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho leyendo esa oración, y es que parece que el plan de Jesús es que el mundo y la gente reconozca que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. No dice por milagros o cosas por el estilo, dice por el amor que tengan entre ellos y la unidad que tengan entre ellos. Es un reto para nosotros, ¿sí? ¿Cómo debemos conducirnos como peregrinos en este mundo? Viviendo en amor al Padre, obedeciendo su palabra y amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos, viviendo en unidad. Siguiente. Ahora, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es nuestra meta final? Hay un texto que vamos a leer a continuación, está en Hebreos 11, del 13 al 16, y para hablar un poco del contexto, este capítulo está hablando acerca de personas que fueron caracterizadas o se destacaron de alguna manera por la fe, ¿sí? Por la confianza que expresaron en Dios a través de su peregrinación, por decirlo de alguna manera, sobre la tierra. Ellos confiaron en Dios, ellos mostraron confianza a pesar de que muchas de las promesas que recibieron no las vieron en vida mientras estaban en la tierra, pero a pesar de eso confiaron. A pesar de no ver, confiaron. A pesar de no ver al Mesías acá en la tierra, confiaron. Nosotros somos privilegiados, porque aunque no hemos visto a Jesús en persona, tenemos su palabra. Y eso es tremendo. Tenemos sus palabras, tenemos sus hechos, tenemos su ministerio, podemos conocerlo muy de cerca. Ellos no tuvieron eso en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pero aún así confiaron, creyeron, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en ese contexto, Hebreos 11, 13 al 16 dice... ¿Alguien iba a leer o no? ¿O yo? Lo leo. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndose visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia
Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Habían tenido tiempo o oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Y esto debe ser y debe retumbar en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque al igual que ellos, a nosotros también se nos ha preparado una ciudad celestial. Una ciudad celestial donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más muerte, donde no va a haber más enfermedad, más sufrimiento, donde no va a haber todas las cosas que caracterizan el dolor que enfrentamos en esta travesía, en nuestra travesía en este mundo. Y yo les digo, hermanos, vivamos conscientes que nuestras vidas no terminan en este mundo. Vivamos conscientes de que nuestro fin en esta tierra es solo el principio. Acumulemos tesoros no en este mundo, sino en el cielo. Tengamos esperanza en la prueba, porque Dios es fiel y sus promesas eternas se cumplirán. Porque todo pasará, pero su palabra no pasará. Mantengamos nuestra esperanza firme en quien hemos creído, con la vista puesta en Cristo, nuestro mayor premio, nuestra mayor herencia. Mantengamos nuestros pies también en la tierra, conscientes que si aún estamos aquí es con el propósito de mostrar su gloria y su poder a través de nuestra obediencia a su palabra y el amor por nuestro prójimo, resistiendo también al diablo y sus tentaciones. Transitemos nuestra peregrinación en este mundo con la esperanza firme y segura que nuestro Señor viene. Amén. Y de que Él ha preparado un hogar celestial para nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en Él. Hay una ciudad eterna esperándonos, donde a diferencia de nuestro mundo, no habrá más quebranto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad o muerte. En ese nuevo jardín que nos espera, donde hay un árbol de vida que sanará a todas las personas, que dará salud a todas las personas. En ese lugar ya no habrá serpiente, porque ella va a ser castigada, va a ser echada al fuego. Ya no habrá tentación para nosotros. Tenemos una eternidad firme y segura en Cristo. En esa ciudad que nos espera, ella resplandece eternamente. Y en ella está el rostro. Veremos el rostro de Dios y está el trono de Dios y del Cordero. Y allí le serviremos y veremos su rostro. Amén. Y yo quisiera que reflexiones en lo siguiente para terminar. Ya escuchando esto, nosotros como extranjeros en esta tierra, como lo mencionaba Pedro, ¿qué compromiso vamos a asumir con nuestra fe? ¿Qué compromiso vamos a asumir con lo que hemos dicho creer mientras peregrinamos en este mundo? ¿Qué compromiso? Si tú crees, si tú has puesto tu esperanza y tu fe en Cristo, piensa en eso también. ¿Cuál es tu compromiso? Y si tú no lo has hecho aún, yo te hago un llamado a que si no has puesto tu esperanza en Cristo, lo hagas. Él es la única esperanza eterna. Él es la única fuente de vida. Él es el único camino al Padre. Si tú no lo has hecho aún, o sientes que te has estado en tu propio exilio, lejos de Dios, en rebelión contra Dios, considera este tiempo como un llamado de bondad y misericordia de parte de Él para tu vida. Somos privilegiados de tener este espacio acá, en esta ciudad y en este país. Muchos no lo tienen, pero pareciera que los que no lo tienen y sufren más dificultades y más persecución, y su exilio es más duro, más fieles son. Y nosotros que tenemos estos espacios, nos cuesta más, pareciera. ¿Qué tal si oramos? Pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestra peregrinación
y nos ayuda a tener la esperanza puesta en la eternidad. Amén. 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 Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía al arrepentimiento. Tu bondad nos guía al arrepentimiento. Gracias porque, aunque no pertenecemos a este mundo, sabemos que tenemos una esperanza firme y eterna en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, porque ella es vida para nuestros huesos. Y como decía el salmista, tus estatutos son cánticos en la casa de mi peregrinación. Mientras estamos en este camino, Señor, ayúdanos a que tus palabras estén en nuestra boca como un cántico de gozo que renueva nuestras vidas en nuestro caminar diario. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a santificarnos constantemente en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a ti. Ayúdanos, mi Dios, a poner en acción, mi Dios, todo lo que hemos aprendido. Que podamos preparar nuestro entendimiento y ceñir nuestro entendimiento para la acción, para la obediencia a tu palabra. Que no vivamos como las personas de este mundo, sin esperanza. Ayúdanos a vivir como personas que tienen su mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que también somos débiles, que en ocasiones también deseamos las cosas de este mundo. A veces más que tu palabra, a veces más que tu presencia. Perdónanos, porque en ocasiones podemos ser infieles. Señor, y en esta tarde ayúdanos a hacer un compromiso nuevo contigo, o renovar nuestro compromiso, o hacerlo por primera vez. Depende cuál sea el caso de los que estamos acá presentes. Que esto que hemos escuchado retumbe en nuestros corazones. Y si en nosotros hay un corazón de piedra, pueda ser quebrantado, pueda ser convertido en un corazón que siente, un corazón que es sensible a tu palabra y a tu voz. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias, Señor, porque eres tan fiel y tan bueno. Y te ruego que bendigas a cada miembro de la iglesia durante esta semana. Bendice también a Efraín, que está en Guatemala. Oramos para que tú le ayudes, tú le sostengas en medio de su viaje, en medio de su labor, de su ministerio allá. Pon tus palabras en su boca y tus fuerzas en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, Señor. Y cumple tu propósito en él también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.